Como decía, muchísimas gracias por la invitación. No puedo decir nunca que no a una invitación de ISEP por mi vinculación de tantos años, 27, 28 años, ya no sé cuánto tiempo hace que colaboro con ISEP como docente, pero evidentemente vienen nuevas jornadas de gente muy potente de formación y hay que dejarles paso para que los un poquito más mayores pues nos podamos dedicar a otros quehaceres científicos y asistenciales. Por tanto, muchísimas gracias por la invitación. Yo he hecho diríamos, la ponencia con el mayor interés y cariño posible, intentando actualizar algo que está, pues evidentemente, en la boca de todos, ¿no? Intentando aclarar un poquito ideas, conceptos sobre lo que hay, porque realmente se ha publicado mucho respecto al COVID, no tan solo desde el ámbito médico, sino también desde el ámbito pues, neuropsicológico y también, obviamente, desde la salud mental. Con la pretensión de poder abarcar todo, más o menos aquí vamos a ver la agenda que yo he diseñado un poquito para tocar todo el tema. Os voy a hablar brevemente de lo que es el SARS-CoV-2 desde el punto de vista un poquito más médico. Voy a hablar las incidencias desde el punto de vista de la neurología. Voy a hablar de las fases del COVID. Esto es importante porque después vamos a ver las distintas sintomatologías y clínicas que se puedan observar de acuerdo a estas fases precisamente y es importante remarcarlas. Espero que en una gráfica que he conseguido hacer pues pueda de alguna manera hacerles ver en qué se consisten y obviamente pues los dos temas cardinales como son salud mental, los problemas de salud mental, los problemas psicopatológicos y los problemas a nivel neuropsicológico o de neurocognición que como podrán entender pues hay algunos pero no tantos estudios como desearíamos. Y finalmente, como vamos a dar mucha información, siempre procuro acabar pues, concluyendo, resumiendo un poco los datos que he aportado a lo largo de la ponencia. Y aquí tengo un inicio de una frase, siguiendo los consejos de los que nos ayudan a hacer las diapositivas, sobre Santiago Ramón y Cajal, y que nos dice: el cerebro es un mundo que consta de numerosos continentes inexplorados y grandes extensiones de territorio desconocidos. Y aquí en el COVID esta frase cae a dedo, cae perfectamente. ¿Por qué? Porque realmente nos estamos encontrando con una enfermedad, con un síndrome del cual sabemos muy poco. Aparentemente sabemos muchas cosas porque hay muchas publicaciones, pero todavía hay muchas más interrogantes y preguntas que no respuestas. Vamos a entrar ya en detalle y nos vamos a poner en la primera diapositiva, en el primer punto de la misma, sobre lo que es el SARS. Bien, como todos ustedes sabrán, este bicho, por llamarlo de alguna manera, en definitiva es un virus es un microorganismo que no tiene vida precisamente, por eso no se llama bacteria, no es una enfermedad bacteriológica, pero que tiene un importante material o carga genética recubierto de lo que llamamos proteínas, que le permite, veremos cuál, le permite introducirse en las células, en la célula huésped, a partir de la cual la infecta mediante la reproducción de la misma. Es decir, que de alguna forma es como si estuviésemos haciendo una fotocopiadora pues de un documento y lo fuéramos fotocopiando sin parar hasta que el sistema, en este caso autoinmune, pueda finalizar o pueda ayudar a parar su afectación. Como ustedes saben, ya nos queda lejos, pero es aquí mismo. En diciembre del 2019 se inició este brote epidémico de neumonía de origen viral, como hemos dicho, en la ciudad de Wuhan, en China, y que se asoció a un nuevo coronavirus que se denominó nuevo coronavirus del 2019. Aquí tienen el mapa de la zona asiática donde se produjo ese primer brote de infección. La Organización Mundial de la Salud declaró la epidemia como una urgencia de salud pública de interés internacional
pues no hace mucho, en el 30 de enero del 2020, por tanto no hará ni 2 años, y posteriormente lo declaró como pandemia global. No vamos a entrar aquí en discusión de si lo hicieron más pronto, más tarde. La cuestión es los datos que tenemos y que por tanto estamos hablando de escasamente ni 2 años de este fenómeno sanitario. En febrero del 2020 se estableció una denominación taxonómica ya oficial para este nuevo virus, para este nuevo microorganismo no vivo, que lo denominamos coronavirus tipo 2, asociado al síndrome respiratorio agudo grave, el denominado SARS, puesto que tenía o tiene muchas connotaciones parecidas al mismo, quedando lugar o denominándoselo taxonómicamente como SARS-CoV-2. Y la enfermedad que causa este virus es lo que todos conocemos como COVID-19 o trastorno del coronavirus y del 19, puesto que es el año en que se produjo la aparición del mismo. Este bicho, este microorganismo, el SARS-CoV-2, se considera un beta coronavirus, es un tipo de virus, que tiene una clarísima intención y capacidad altísima de reproducirse. Ya saben ustedes que ha tenido diversas variaciones. Estamos ahora con el Omicron y parece ser que en nuestro país, en España, hay incluso una nueva variante del Omicron, es decir, que se ha mutado y se reproduce en el huésped, en la célula en la cual se acopla a través de unas proteínas, precisamente en esta proteína que vemos en la parte inferior de la diapositiva, y que al replicarse pues mata a las células donde se ha instaurado, se ha quedado, y como consecuencia va a generar toda una serie de reacciones patológicas adicionales que, como veremos, afecta a muchos sistemas. Clásicamente lo hemos visto, que su envoltura es de una morfología redondeada o elíptica y un diámetro relativamente pequeño, entre 60 y 140 nanómetros, que esto también ha sido un motivo de controversia sobre hasta qué punto las mascarillas podían o no podían hacer efecto al inicio de la pandemia, y hemos visto que evidentemente no es el recurso, pero es un recurso importante para evitar la propagación. Su genoma, porque hemos dicho que es un virus, un microorganismo que contiene un material genético, contiene elementos específicos que facilitan esa replicación de este microorganismo y por tanto lo hacen acoplándose a la célula huésped del organismo donde se va a implantar y se va a reproducir a través de unas proteínas esenciales estructurales. Y es importante esto porque esto facilita de alguna manera entender su capacidad de reproducción dentro del propio organismo. En concreto lo hace a través de esta, como he marcado antes, esta espina que se denomina proteína S, que infecta a través de ella y siendo la proteína determinante de la capacidad del tropismo del virus. El tropismo quiere decir la capacidad de infección y de penetración, de inculcación dentro de nuestros organismos. Hay mucha literatura sobre la manera en que este virus se une a lo que llamamos la célula hospedadora. Hay varios mecanismos, pero probablemente uno de ellos, no quiere decir el único, pero sí el más probable, es el de absorción, a través del cual introduce su material genético y se fija en el receptor de una enzima, en concreto esta que pongo aquí, la angiotensina 2, la ECA2, y es importante porque esta enzima se sitúa fundamentalmente en la mucosa oral y es la que regula la presión sanguínea. Por tanto, muchas de la sintomatología que se produce es como consecuencia de esa unión de esa proteína, la proteína S, con esa enzima conversora tan importante pues, en la mucosa oral. Obviamente, todos sabemos que este virus, este microorganismo, afecta especialmente al pulmón, pero como pueden ver en la diapositiva en la parte izquierda, no es la única estructura que afecta el propio virus, con lo cual es un virus, un microorganismo que tiene una importantísima y extensísima implicación y que causa una enorme variedad de sintomatología.
la que hoy vamos a desarrollar un poquito más, obviamente es la que afecta al cerebro, en donde ya de introducción se está hablando de neblina cerebral, de un estado no de confusión, pero sí de obturación, como si realmente no pudiéramos pensar con la claridad acostumbrada. Puede provocar un cuadro de confusión agudo, como después comentaremos, fatiga, lo matizaremos, alteraciones del sueño, sobre todo insomnio, y, como no, alteraciones del estado emocional, predominantemente el estrés postraumático, veremos en qué fase, y alteraciones emocionales de tipo depresivo y de tipo ansioso. Pero vamos a lo inicial, a lo que afecta en estados iniciales, que es en el pulmón. Bien, en el pulmón, como pueden ver, sobre todo va a generar una disnea, va a provocar un dolor torácico incluso y una tos seca que llamamos, es decir, no hay expectoración. De hecho, este virus crece sobre todo en las células pulmonares, en las llamadas neumocitos tipo 2, unas células que lo que hacen tienen una funcionalidad de segregar una sustancia más o menos como un jabón, y que permite al aire penetrar en los pulmones y a través de esto sacar el oxígeno para poder oxigenar el resto de nuestro cuerpo. Y por tanto, lógicamente, al afectar a estas células neumocitos tipo 2, pues provocan la afectación que llamamos de las vías respiratorias superiores. Por tanto, el COVID empieza en los pulmones por defecto, inicialmente, como todos sabemos, como un resfriado común, pero después es capaz de provocar un caos, una auténtica debacle en el sistema inmunitario, causando daños en los pulmones durante un periodo de tiempo muy prolongado que, como desgraciadamente sabemos, en muchos pacientes acaban provocando la muerte o el éxitus. Millones de células de nuestro sistema inmunitario, ante esta invasión enorme en el tejido pulmonar infectado, generan una barrera de defensa, pero esa barrera de defensa de ese sistema inmunitario al mismo tiempo va a generar un daño masivo con un intento de eliminar el virus en cualquiera de las células infectadas. De hecho, se habla de un sistema inmunitario persistentemente activado en lo que después etiquetaremos como el COVID persistente. Además, este virus, el SARS-CoV-2, también inhibe la producción de interferón, que es una sustancia, de hecho se probó durante las primeras meses de la pandemia, se probó el interferón en algunos casos, obteniendo resultados prometedores para salvar a la vida de las personas, que seguramente algunos lo conocerán porque es una sustancia que también se utiliza para el tratamiento de la esclerosis múltiple, entendiendo como un proceso inflamatorio de la sustancia blanca del cerebro. La capacidad de este virus, o una de los hechos o datos que conocemos, es que tiene una altísima capacidad de replicación dentro de la célula y además una enorme, lo hemos visto, lo hemos vivido, probablemente de los que estamos ahora en estos momentos, yo presente y los que me están escuchando, lo hemos pasado en un momento u otro de esta pandemia, y porque hay una enorme facilidad de transmisión entre las personas y sobre todo en las distintas variantes que hemos ido teniendo a lo largo de esta pandemia. La probabilidad de contagio de una persona sana es directamente proporcional, esto es importante, a la cantidad de virus que salen de la persona contagiada. Y sobre todo hay que tener en cuenta, y esto es importante también decirlo, que el contagio se produce sobre todo a través de esas partículas del virus, esos nanómetros que decíamos antes, que eran muy pequeñitos, que quedan suspendidos en el aire durante un periodo de tiempo y a través de las fosas respiratorias nasales las introducimos en nuestros pulmones. Todo y que todos decimos de que hay que limpiar la superficie, esto ya cada vez es mucho menos importante, puesto que hemos visto que se transmite a través del aire, y el hecho de mantener la higiene de manos es porque a través de tener las manos al aire podemos impregnarnos de esas partículas y llevarlas a nuestra cara a través de las mucosidades, bien de los ojos o bien de la boca o de la nariz, y por tanto introducir el virus en nuestro cuerpo. Pero no se transmite a través de la superficie. A pesar de que, como podemos ver en esta parte de la diapositiva,
hay una enorme cantidad, y hemos dicho antes, de órganos infectados. Los síntomas principales, como todos saben, es fiebre, que puede ser alta en muchos casos, acompañados de cefaleas, es decir, dolor de cabeza, mialgias, es decir, dolores musculares muy importantes, y disnea o falta de aire. También a los pocos días aparece esa tos no productiva, en que no hay expectoración propiamente dicha, no hay sacada de mucosidad. Y en los casos más graves lleva a provocar una disnea, esa sensación de ahogo importante por la afectación del pulmón, que como todos sabemos, y no vamos a desarrollarlo aquí, pueden llegar a provocar neumonías importantes que dan lugar a cronificación del cuadro. En algunos casos también, nada despreciables, una cuarta parte de los pacientes presentan diarreas, lo cual genera, todavía aumenta esa sensación de cansancio, de fatiga, de estar más chafado. Vamos a la parte de la neurología y nos vamos introduciendo ya a lo que nos pertoca, ¿no? Aquí, obviamente, hemos dicho que el pulmón es el principal órgano sistémico afectado. Ya podemos ver en esta diapositiva, y mientras me van escuchando lo pueden ir también leyendo, que afecta a los ojos, la nariz, el corazón, riñones, vasos sanguíneos importantes, después ahora enseguida lo comentaremos, intestinos, hígado, bazo, páncreas, una infinidad de órganos, pero el cerebro parece ser que tiene un especial trofismo, una capacidad de introducirse este microorganismo en el cerebro. A nivel neurológico, que es el preámbulo de lo que puede pasar a nivel neuropsicológico y a nivel psicopatológico, tenemos tres síntomas principales, o tres grupos de síntomas, mejor dicho. Síntomas inespecíficos, síntomas específicos a nivel neurológico y frecuentes, y síntomas neurológicos y específicos, por tanto, pero menos frecuentes. En cuanto a los síntomas inespecíficos de carácter neurológico, tenemos a las cefaleas, es el más común de todos, las mialgias, dolor muscular generalizado, mareo y fatiga, que no obviamente se manifiestan únicamente en pacientes con patología neurológica, por eso son síntomas inespecíficos, se pueden presentar en muchas otras enfermedades, después lo comentaremos, de índole quizá más reumatológico, y se dan entre un 45, casi un 46%, frente al 30% de los pacientes que no lo tienen. En cuanto a los síntomas más frecuentes y específicos a nivel neurológico, tenemos estos que ponemos en la parte central del esquema. La disnomia o anosmia, hablamos de anosmia cuando hay una alteración, una lesión adquirida, y con la dis cuando no hay una lesión pero provoca una alteración funcional, en este caso de la olfacción. Esto también lo hemos escuchado muchísimas veces, se da en un 86% de los casos. Secundariamente, una falta de gusto, la geneusia o disgeneusia, en el 80%, siendo los síntomas neurológicos más prevalentes y que incluso nos asustaban por la posible implicación a nivel cerebral. Incluso en el 12% de los casos, no en las últimas variantes, curiosamente, sino en las primeras, la anosmia podía llegar a ser el síntoma inicial y clarividente de la posibilidad de la infección del SARS-CoV-2. En un 15% de los pacientes se puede producir una encefalopatía, que quiere decir una alteración del nivel de conciencia, es decir, puede llegar a provocar lo que llamamos un síndrome confusional, y así lo ha causado en un porcentaje de los mismos. De hecho, el síndrome confusional lo único que denota es esto es una patología del encéfalo de causas diversas, en este caso infecciosa, y que provoca en el sujeto pues, desorientación, problemas de atención, problemas de memoria, problemas de conducta, que pueden ir desde una apatía hasta una agresividad manifiesta, problemas también con alteraciones de la percepción en casos más severos, que es lo que conocemos como el fenómeno del delirium, que es una de las fases que se puede dar en el síndrome de confusión agudo y que implica la gravedad de la misma. Como menos frecuentes, por suerte, tenemos una encefalitis, agravamos, que implica una inflamación del cerebro por el proceso infeccioso en este caso, que llega a generar o puede llegar a generar una crisis convulsiva importante, o bien, en menos casos, por suerte, un síndrome de Guillain-Barré, que es un proceso inflamatorio que afecta a las extremidades inferiores, llegando a provocar una inmovilidad
en el sujeto, una parálisis en las extremidades, y también se han descrito casos de accidentes cerebrovasculares, lo que llamamos embolias o ictus. ¿Cuál es la explicación de estos problemas neurológicos y que en cierta medida también van a explicar una parte de la neurofisiopatología, de la explicación fisiológica anormal de por qué tenemos alteraciones a nivel neuropsicológico, neurocognitivo y psicopatológico? Bien, en primer lugar, tenemos aquí un esquema muy clarividente desde mi punto de vista, que explica los fenómenos que se producen para poder dar esta sintomatología más neurológica. Que, como hemos visto, los síntomas anteriormente se acompañan incluso también de disfunción neurocognitiva y que son atribuibles incluso a cualquier enfermedad de alteración metabólica o respiratoria. El primer proceso que se habla es un proceso de neuroinflamación generalizada. ¿Por qué? ¿Y qué quiere decir neuroinflamación? Quiere decir que hay una inflamación de las células del cerebro que se activan, en concreto las microglías, dicen que se activan como respuesta a ese proceso inflamatorio que se produce en el pulmón y a un exceso de un torrente de unas sustancias que llamamos citocinas que provocan ese incremento de las células gliales, que son células buenas, que lo que intentan es proteger a las neuronas, las células nerviosas que permiten el funcionamiento del cerebro. También se puede provocar una coagulopatía, es decir, una afectación de los vasos sanguíneos. Pueden resultar dañados y, de hecho, en las mujeres embarazadas en las cuales se han quedado infectadas por el COVID, se les da de forma muy preventiva anticoagulantes para evitar trombosis y, por tanto, afectaciones médicas graves. Por tanto, hay una alteración de las paredes de los básculos, de los vasos sanguíneos que dan lugar a esa patología de los mismos. Pueden llegar a provocar también, por mecanismos que no conocemos, una lesión de la propia neurona. Tenemos temas que se están todavía estudiando y hay muchos proyectos de investigación en marcha a nivel nacional e internacional, con técnicas de neuroimagen para intentar definir qué ocurre en estos pacientes, aparte también de los estudios post-mortem que se puedan llegar a realizar. Y evidentemente una posible infección viral en el sistema nervioso central. Todo ese proceso neuroinflamatorio, coagulopatías, infecciones virales y posibles lesiones neurales debidos a todos estos mecanismos provocan esas alteraciones neurológicas y las consecuentes alteraciones neuropsicológicas y psicopatológicas que estamos refiriendo. Por tanto, de alguna manera estas causas pueden llegar a explicar lo que después denominaremos COVID persistente y son explicables en la medida en que pueden ser la base neurofisiopatológica de esos problemas neurocognitivos y psicopatológicos. ¿Cuáles son las fases? Miren, yo creo que esta diapositiva nos hemos de entretener un poquitín porque resume las fases en las cuales ahora nos hemos de situar para entender la clínica que se produce en cada una de ellas. Fíjense, vamos a la parte superior, que he intentado coincidir con este otro diagrama, en donde hay un periodo que llamamos de incubación, que puede ser de 1 o 2 semanas antes del inicio de la sintomatología, que ponemos en el punto 0 o en esta línea discontinua. Viene este periodo de incubación en el cual hemos podido estar en contacto con algunas personas o personas infectadas del virus y aun a pesar de tener un control del mismo, hemos quedado infectados. Y durante este periodo de incubación previo, antes incluso de la primera manifestación de los síntomas, podemos tener o podemos ser nosotros contagiosos, es decir, transmitir la enfermedad e incluso sin tener síntomas, lo que hemos denominado, y seguro que todos recuerdan, el periodo asintomático. Bien, durante el periodo 0, en el momento en que ya empiezan a aparecer los síntomas, que ahora veremos las fases un poquito de la aparición de los síntomas, vamos a establecer un periodo aproximado de 14 días, que pueden extenderse hasta 20 o 21 días. En este periodo, en donde vamos a ser claramente transmisores y vamos a manifestar nuestra enfermedad,
se pueden establecer dos formas de curso evolutivo. Una primera, en donde hemos adquirido el virus a través de un proceso nasofaringio, o a través únicamente del tracto respiratorio. Como pueden ver, el primero, incluso la sintomatología puede persistir, por tanto es más grave que cuando lo hacemos a través únicamente del tracto respiratorio. Esta sintomatología, que puede durar entre 14 y 21 días, pues esto ha sido gracioso, ¿no? Cuando nos hacían incubar el virus y estar confinados o en cuarentena durante 10 días. Era absurdo en muchos pacientes, era absolutamente absurdo, pero no voy a criticar los mecanismos que se han realizado, porque no me pertocan, no soy experto en inmunología ni en epidemiología de este trastorno, pero ya pueden ver que de alguna manera, como mínimo, y de hecho recientemente tengo una compañera que hasta los 21 días no ha dejado de tener sintomatología y no ha dejado de tener un PCR positivo. PCR, los antígenos que en algunos nos pueden dar falsos negativos. Aquí tendríamos este cuadro en donde tenemos en esta fase aguda de la enfermedad, donde fundamentalmente afecta al pulmón, en donde tenemos los síntomas que implican replicación viral, fiebre, cefaleas, lo hemos comentado, síntomas respiratorios de tos y disnea o digestivos, náuseas y diarreas. Aquí el test de PCR o antígenos nos puede dar positivo, nos va a dar positivos, evidentemente. Entre las 2 y 4 semanas, en donde hay ese fenómeno del sistema inmunológico, la hiperinflamación, vamos a dar todos estos problemas que hemos comentado, dentro de los cuales los neurológicos hemos destacado, pero obviamente vasculares, dermatológicos, musculoesqueléticos. Y a partir de la 4ª semana, aproximadamente 21 días más 28 días, podemos tener una serie de síntomas, que tenemos una PCR negativa y que han dado lugar a una tercera fase que llamamos fase del COVID subagudo, en donde se caracteriza sobre todo en esta fase la presencia de fatiga, los trastornos psicológicos, los trastornos neuropsicológicos, y en el diagnóstico, evidentemente, ponemos un interrogante, puesto que el PCR y los antígenos son totalmente negativos. Pero es que además, a partir de la semana 12, hay algunos pacientes que siguen manifestando sintomatología con PCR negativa y antígenos negativos, y es lo que estamos denominando actualmente el COVID persistente o síndrome post-COVID. E incluso se da una nueva terminología y es el COVID resistente. Es en esta fase de las 12, a partir de las 12 semanas, lo volvemos a remarcar después, donde también se van a manifestar claramente alteraciones neuropsicológicas y alteraciones desde el punto de vista de problemas de salud mental. Destacar que en esta fase subaguda, sobre todo, como volveremos a repetir, las alteraciones emocionales se centran sobre todo en el estrés postraumático. Me parece que queda claro las fases con este diagrama, porque las vamos a ir de alguna manera desarrollando a lo largo del resto de la exposición. Y me parecía interesante el poder definir un poquito más estas distintas fases, porque creo que son interesantes en cuanto al periodo tanto de incubación, de manifestación de la clínica y postclínica en fase aguda del COVID. Como pueden ver también, no lo he dicho antes, pero verán siempre las referencias de los artículos que utilizo, que esto pueden aumentar la información que les estoy transmitiendo. Bien, como también nos han sugerido introducir algunas frases, pues he buscado dos que me han parecido muy interesantes y idóneas también para lo que estamos hablando. Y la felicidad nos dice Albert Schweitzer que la felicidad no es más que buena salud y mala memoria. Y esto lo hemos vivido en la pandemia, ¿no? Nos hemos dado cuenta que si estábamos sanos o nuestros familiares estaban sanos, pues estábamos contentos a pesar de estar confinados o a pesar de tener enormes problemas de tipo social o de tipo económico, como ha producido esta pandemia. Y de acuerdo a la palabra de Nelson Mandela, que todos conocen ustedes, dice: la mayor gloria no es nunca caer, sino levantarse siempre. Y realmente como sociedad, y lo he podido ir viendo en algunas de las comunicaciones pocas que he podido estar en estos 4 días del Congreso, con la pandemia hemos aprendido
de que nos han dado un buen batacazo, pero que realmente como sociedad en distintos países y en distintas culturas y como mundo nos hemos estado levantando, hemos estado estudiando y conocemos mucho más de esta patología para todos absolutamente nueva. Bien, vamos a meternos ya de lleno con estas, vamos a decir, informaciones, preámbulos, en los dos puntos centrales de la ponencia, pero que los preámbulos me han parecido interesantes para poder entender cositas que vamos a comentar ahora. Vamos primero al punto de salud mental y quiero matizar, antes de meternos en el paciente, diferenciar los no pacientes con COVID, ¿vale? Porque los problemas de salud mental, aquí sí que a diferencia de los problemas neurocognitivos, los hemos de diferenciar de los pacientes que han padecido el COVID, pero también se han dado estos problemas de salud mental en otro grupo poblacional. ¿Por qué? Pues porque la pandemia, de hecho, los psicólogos sabemos que ha sido y es un potencial estresor, porque ha sido un trauma para mucha parte de la población en general, para sanitarios, que decirlos, los que han estado en primera línea, y para los pacientes. Por lo tanto, tenemos tres grupos diana en donde hemos de hablar de problemas de salud mental y no tan solo centrarnos en los propios pacientes, que son importantes, pero no olvidemos los otros, que no dejan de ser también pacientes desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué? Pues que la pandemia ha generado unas preocupaciones de pánico, un exceso de información. Hemos dado conferencias, charlas, muchos de nosotros en determinados medios de comunicación. Demasiada información provoca desinformación. Información mal dada provoca desinformación. Información que por otra parte ha sido falseada, mucha información ha sido motivo de algunas personas que la han mal utilizado, ha provocado pues, preocupación, pánico generalizado, el no saber tampoco cuándo íbamos a finalizar. Eso ha generado un estado de hipervigilancia, de ansiedad. Sabemos los que lo hemos podido vivir como profesionales de la psicología. Yo estuve durante el periodo de confinamiento del año 20 en un programa nacional de ayuda telefónica donde nos contactaban no los pacientes infectados del COVID, sino los que estaban confinados, aparte de los pacientes, y nos decían, nos explicaban claramente de que esa situación les provocaba un sobresalto fácil. Estaban continuamente en hiperalerta para no coger el COVID, estar pendientes de aquellos familiares que lo habían cogido, aquellos que estaban en el hospital y no sabían qué les estaba pasando, ya no decir los que habían fallecido y no podían haberse despedido, dificultad para concentrarse a pesar de que estábamos trabajando de forma telemática, para conciliar el sueño y mantenerlo, se sentían irritables, mucho más sobresaltados, con arrebatos de ira o agresividad, comportamientos incluso imprudentes en algunos casos, que habíamos visto también en algunas noticias como formas anecdóticas de gente que se escapaba del confinamiento, sentimientos de culpa, de vergüenza por nuestros comportamientos, por lo que hacíamos, por tanto, una ansiedad creciente que definía un estrés potencial. Además, no podemos olvidar un cuarto grupo diana, y es que también ese periodo de pandemia ha exacerbado síntomas de pacientes que ya tenían un trastorno psicopatológico de base. En mi caso, que como muchos profesionales sanitarios que trabajamos en problemas de salud mental, se nos han descompensado, pues por ejemplo, hipocondríacos, se nos han descompensado trastornos obsesivos de la contaminación. Incluso yo tengo algunos que aún no quieren ni salir de casa a pesar de que se ha normalizado bastante la situación por miedo a la contaminación. Y cuando salen es un auténtico espectáculo lo que hacen y cómo lo hacen. También, evidentemente, en algunos casos de problemas, por ejemplo, las personas con trastornos de personalidad esquizoide, los problemas de ansiedad o fobia social, que ahora, una vez nos hemos normalizado, se han vuelto a acrecentar o se han vuelto a poner de manifiesto, manteniéndose en estado latente durante el periodo de la pandemia. Por tanto, no podemos olvidar estos grupos, 4 grupos diana, algunos de los cuales incluso estamos todavía tratando sin ser pacientes COVID. Por ejemplo, en el servicio donde estoy en la Universidad Autónoma, tenemos una unidad especializada en atención de los estudiantes universitarios que curiosamente, y nos olvidamos de ellos, han estado 2 años confinados y en un proceso de pandemia,
algunos empezando el primer curso, ahora están en segundo o algunos otros en tercero, y que no han llegado a ir prácticamente a la universidad hasta este año académico, hasta este curso académico. Con lo cual sus hábitos de estudio también han cambiado y se sienten, en muchos casos, no con problemas cognitivos, sino con problemas de no saber cómo estudiar, de no saber cómo llevar las asignaturas. Y hemos creado esa unidad de acompañamiento, de coaching, para establecer técnicas de afrontamiento a los estudios. Por tanto, tenemos una población particularmente vulnerable al impacto psicológico. ¿Qué decir de los ancianos pluripatológicos? No voy a meterme en el tema de residencias, sería motivo de debate y de una charla extensísima. Niños y mujeres confinados en casas víctimas de violencia doméstica. Otro tema importantísimo que se ha incrementado después de la pandemia, después del confinamiento. Tenemos también en este servicio que les comento una unidad especializada de psicogénero. Estamos desbordados, auténticamente desbordados, mucho más que antes de la pandemia. Personas con enfermedad mental previa, lo que he comentado. Personas con problemas de salud, en estos casos sobre todo porque se les trataba con mucho mimo para que no se quedaran infectados, y en aquellos casos que se quedaran infectados porque eran pacientes de riesgo, con miedo a el éxito o el fallecimiento del mismo. Lo que hemos comentado, personas con dificultad de aprendizaje, no los estudiantes normales, sino aquellos que, por ejemplo, tienen trastornos específicos del aprendizaje, niños en las escuelas, en donde el seguimiento del profesor no ha podido ser, en muchos casos, de la forma que hubiera sido necesario o deseable, tanto por el menor como por los padres, como por los propios docentes. Los trabajadores sanitarios en primera línea. En el Hospital del Mar, donde hago la investigación, realizó el servicio de psiquiatría, pues una atención especializada a los sanitarios en primera línea para evitar estrés. Yo siempre pongo la anécdota. Cuando vi una entrevista a un médico internista en la primera gran ola de la pandemia, en las primeras semanas de la pandemia, que hubo muchas noticias, y donde un médico internista se le entrevistaba y decía: voy corriendo a mi hospital porque me necesitan, llevo 72 horas sin dormir, pero los pacientes no se me pueden morir y mis compañeros me necesitan. Y yo pensaba: mal, lo está haciendo fatal, no puede hacer eso, tiene que cuidarse primero a él para poder atender a los propios pacientes que estaban en el estado tan grave en que se encontraban. Claro, el estrés, cómo tratar el estrés, cómo tratar el fallecimiento, la pérdida continua que se enfrentaban estos sanitarios nuestros. Y no tan solo, en muchos casos que no se ha dicho, o no se ha dicho quizá demasiado, estaban en una situación de guerra. Es decir, en las primeras, sobre todo en las primeras fases de la pandemia, se tenían que tomar decisiones muy crueles. Tengo la experiencia personal de mi propio hijo, que es médico internista, residente de último año en el Hospital del Mar, y ha vivido 3 años de pandemia, propiamente dicho. Se tenía que enfrentar con la decisión de a quién daba el medicamento porque no tenían para todos. Y esto es así, esto es real, esto no es imaginario, esto lo hemos vivido. Grupos de población de riesgo de exclusión o con dificultades socioeconómicas, lo hemos visto en las noticias, en muchos documentales que han tenido especial cariño y énfasis en este grupo poblacional, que también ha tenido repercusión. Por tanto, fíjense ustedes que la cantidad de problemas de salud mental aumentamos los grupos dianas y no tan solo nos centramos en los pacientes con el COVID. Pero vamos a centrarnos en estos pacientes, en los pacientes con COVID. Y es importante que tengamos en cuenta las fases que hemos comentado antes, la fase aguda, la fase subaguda, acuérdense ustedes del periodo de las semanas que comentábamos, y el COVID persistente, es decir, a partir de la semana 12. Bien, en la fase aguda, una proporción de pacientes no despreciable, un 15% aproximadamente, mostraban, por afectación neurológica, por una encefalopatía, mostraban un cuadro confusional agudo. Esto, desde el punto de vista de salud mental, tanto es un problema psicopatológico como un problema neurológico o como un problema neuropsicológico. En segundo lugar, la presencia de ansiedad, de depresión e insomnio y de alteración de la memoria eran las quejas más frecuentemente observadas en estos pacientes, o al menos eran las quejas más frecuentemente manifestadas en estos pacientes. Un tercer dato importante es que, curiosamente, todo y que estos pacientes se les trataban con una importante cantidad de esteroides, con una importante cantidad
de antiinflamatorios potentes, no se generaban fases maníacas. De hecho, la incidencia se habla en metaanálisis de un 0,7%. En la fase subaguda, es decir, pasados los 21 días de la infección, cuando ya estábamos, digamos, en la fase de recuperación para entendernos, pero todavía quizá en algunos casos no estábamos dados de alta, o los que estábamos dados de alta todavía manifestábamos clínica secundaria residual del virus, es cuando manifestaban el trastorno por estrés postraumático como sintomatología más prevalente de salud mental en un 30%, casi en un 31% de los casos. Los problemas de sueño que han persistido durante mucho tiempo en el 100% de los casos. La habilidad afectiva, estaban más sensibles, no podíamos decir depresivos previamente dicho, más sensibles, con más ganas de llorar, más vulnerables en este sentido a nivel emocional, y déficit de atención y memoria en un 19% de los casos, y la fatiga también en un porcentaje nada despreciable de 19% de los casos. En un estudio en donde aquí lo tienen, nos habla de las secuelas neuropsiquiátricas y cognitivas del COVID, nos dicen que nos diferencian entre a corto término y a largo plazo, es decir, lo que sería el COVID persistente, pero a corto término, la fase subaguda, después de la infección, entre un 27 y 41% de los pacientes mostraban confusión mental, un cuadro de confusión agudo. Algunos estudios nos hablan de un 15%, hay otros estudios que nos lo aumentan a un 41%. Alteraciones del estado de ánimo deprimido, ansiedad, problemas emocionales, vuelven a ratificar los problemas del insomnio, los cuales no olviden que al tener problemas del sueño, de un sueño reparador, aumentan como factor de riesgo problemas de atención y de memoria y aumentan también la intensidad de los problemas, sobre todo del estado de ánimo. Problemas de memoria, y aquí añadimos un nuevo déficit, que son síndromes disejecutivos en un 33% de los casos, según estos autores en el 2021. Durante el periodo de la hospitalización, en otro estudio, también del 2021, en el Current Psychiatric Reports, nos hablan de un 36% de ansiedad y un 29% de alteración afectiva durante la hospitalización, ¿de acuerdo? A los 14 y 17 días del diagnóstico, estos pacientes que previamente en la hospitalización habían mostrado sintomatología emocional, bien ansiosa o bien afectiva, aumentaban un 9 a un 20% el riesgo de tener trastornos emocionales de mayor intensidad. Por tanto, de alguna manera nos están diciendo este estudio de que la presencia de problemas emocionales en fase aguda de hospitalización incrementaba el riesgo de tenerlo en fase subaguda. Al mes de seguimiento, todavía en fase subaguda, es decir, ya después de la hospitalización, después del periodo grave de la sintomatología pulmonar, entre el 31 y 32% de los pacientes todavía siguen refiriendo síntomas depresivos, síntomas de ansiedad en un rango muy amplio, 22-42%, y en un porcentaje tampoco despreciable, la presencia incluso de síntomas obsesivos. En cambio, el TEP se daban entre un 20 y un 30% en la fase subaguda, y ojo, siendo los factores de riesgo, según este estudio, el ser mujer, joven, precisar de cuidados intensivos y de tener una historia psicopatológica premórbida, es decir, con problemas de historia psiquiátrica psicopatológica previa. ¿Qué dicen los estudios sobre la salud mental en el post-COVID? Insisto, el post-COVID ya estamos hablando de a partir de la semana 12. Hay dos criterios para establecer el periodo post-COVID. Hay variaciones entre los dos criterios, uno americano, otro más europeo. Más o menos dice lo mismo, y donde coinciden, sobre todo hay alguna discrepancia, pero donde coinciden es en el periodo de definir el post-COVID, a partir de la semana 12. Y los problemas o los síntomas post-COVID a nivel de salud mental se centran o los definen en problemas sistémicos, neurológicos y psicopatológicos. Al nivel sistémico tenemos fatiga entre un 35 y un 73% de los pacientes, de hecho es la queja más prevalente, que pueden persistir hasta 3 y 6 meses
después de la fase aguda del COVID, mialgias, dolores musculares, entre un 20 y un 56%. En algunos casos menores pueden persistir la fiebre con picos, con fluctuaciones, y malestar post ejercicio, como si tuviéramos agujetas. Yo creo que seguro muchos de los que me oyen y han pasado el COVID, incluso después de la fase subaguda del COVID, sin llegar a un COVID persistente, han estado un periodo de tiempo con esta sintomatología. Bien, pues esta sintomatología persistente más allá de las 12 semanas. A nivel psiquiátrico le añadimos o psicopatológico a ansiedad y depresión en un rango que va entre 31% a 47% y problemas cognitivos que van entre 34 a un 37% de los casos. Es importante que esta sintomatología se está denominando actualmente sintomatología fibromialgia-like, es decir, que los síntomas post-COVID persistentes se parecen a lo que conocemos como el síndrome de la fibromialgia, con unas connotaciones etiológicas muy parecidas. De hecho, muchos autores dicen que por primera vez podemos hablar de una etiología conocida en la fibromialgia a través del virus del COVID. Como decía e insistido, los síntomas pueden fluctuar o pueden causar brotes y aquí no hay un consenso, fíjense ustedes el rango tan amplio que tenemos, entre un 10 y un 65% de los pacientes. Sí que es verdad que esta sintomatología de ansiedad, depresión, de problemas cognitivos, de fatiga y mialgia, se están describiendo una población de mujeres entre rangos entre 30 y 50 años de edad, con independencia de la severidad, de la intensidad del COVID durante la hospitalización. Tanto se han necesitado servicios de la UCI como si no, es decir, con independencia de la gravedad del COVID en la fase aguda. Bien, siguiendo con en este síndrome post-COVID, se ha observado, de nuevo tenemos una diferencia de sexo, se ha observado mayores sintomatologías de estrés postraumático en mujeres respecto a varones, tanto al mes de la fase aguda del COVID como a los 3 meses de la fase aguda del COVID, es decir, el periodo ya post-COVID, como también alteraciones depresivas en estos pacientes con predominio del sexo femenino respecto al masculino. De hecho, incluso con el BDI también se mostraban estos mismos datos. Por tanto, se ha observado una alteración emocional de predominio depresivo y ansioso durante el periodo del post-COVID con sintomatología en la cual el TEP y el insomnio iban disminuyendo en el seguimiento. Es decir, que la alteración emocional ansioso-depresiva dejaba paso a que se fuera diluyendo el estrés postraumático y los problemas del sueño. El sexo, como hemos dicho, y los antecedentes psicopatológicos, como la presencia de depresión al mes y la depresión o alteraciones emocionales en la fase de hospitalización son indicadores de mayor riesgo de tener sintomatología depresiva a los 3 meses de seguimiento. Y después también en los hospitales, en concreto en este estudio, donde se utilizaba el índice de inmunidad e inflamación sistémica, que es un índice que refleja la respuesta inmunológica y sistémica del organismo a luchar contra el COVID, también predijo la sintomatología depresiva y los cambios de este índice predijeron los cambios de la depresión al seguimiento. Por tanto, estos autores concluyen que la COVID, al provocar una inflamación sistémica y hace que el sistema inmunitario siga manifestándose, provoca este cuadro de depresión persistente. A nivel de neuroimagen hay muy pocos estudios, muy pocos estudios. Les diría que puedo contarlo con los 5 dedos de mi mano. En un futuro más o menos inmediato, porque la literatura del COVID es ingesta, se ha publicado en 2 años lo que no se había publicado
en muchos más años en un determinado tema. Probablemente en poco tiempo tengamos muchos estudios porque soy conocedor de muchos proyectos de neuroimagen en el COVID en fase subaguda y en el COVID sobre todo en la fase persistente, que es un problema socioeconómico importante que nos ha de preocupar y que no se le está dando la suficiente relevancia. Bien, en los pocos estudios que hay, nosotros vamos a iniciar un proyecto, espero que nos lo financie la maratón de TV3, espero. Si alguien de aquí me oye pues, y pueda influenciar, que influencie. Vamos a hacer un estudio de imagen donde vamos a buscar cosas parecidas y un poquito más de lo que aquí se dicen. Se especula, se postula de imágenes hipointensas, hiperintensas de la sustancia blanca, lo cual quiere decir afectación de la sustancia blanca. También implicación del volumen de la sustancia gris, neuronas en la corteza prefrontal, en la corteza cingulada anterior, la parte medial del lóbulo prefrontal, en la corteza insular implicada en los procesos emocionales y que se relacionan además con niveles de depresión y de clínica compatible con el PET. Aquí tenemos las imágenes, aquí vemos los indicadores de depresión con el inventario de Zoom o el BDI, donde se relacionan esas alteraciones de la sustancia blanca o la sustancia gris en la ínsula o en la corteza cingulada anterior en su porción más medial. Y también con el test revisado del estrés postraumático, donde se relacionan estas alteraciones de forma bilateral en la ínsula y también en la corteza cingulada anterior, que es zona del prefrontal medial. Además, señalaban estos estudios que un mayor índice del índice que hablábamos anteriormente de inmunidad e inflamación sistémica va a predecir una mayor clínica depresiva y una mayor alteración de estrés postraumático. Y además, este índice, cuando es más elevado, también predice una menor difusión más extensa entre los tractos, por tanto, afectación de la sustancia blanca y una anormal conectividad en lo que llamamos las redes neuronales en reposo. Dicho en otras palabras, que un mayor índice de inmunidad e inflamación que sugiere una mayor reactancia del sistema inmunitario va a tener más repercusión o problemas a nivel estructural y funcional en el cerebro, lo cual justifica los problemas de salud mental y los problemas neuropsicológicos. Y para ir acabando, vamos al penúltimo punto, y en relación a la neuropsicología. Bien, perdonen que les ponga este estudio que realizamos nosotros, pero es que realmente no puedo decir que sea el primero con rotundidad o seguridad, pero si no fue el primero, fue de los primerísimos estudios que hicimos en fase de confinamiento en el año 2020. De hecho, fíjense ustedes que reclutamos a los pacientes en abril a junio, del 22 de abril, perdón, al 16 de junio del 2020, en un único hospital, en el Hospital de la Mutua de Tarrasa, en el servicio de neurología, con una doctoranda mía, la Marta Almería, y con su jefe de servicio, el doctor Krupinski. Y es un estudio que es de los más citados, aunque a pesar de que la revista que enviamos con Impact Factor no nos la quiso y nos la delegó, diríamos, a su secundaria. Pero es igual, lo tenemos publicado, era nuestro interés. Es un estudio con una cohorte muy pequeñita, estábamos hablando de un único hospital en un periodo de 2 meses prácticamente, 35 pacientes fueron los que estudiamos. Un 54% eran mujeres con una edad de 48 años aproximadamente y la duración de los síntomas fue de 18, días, es decir, estábamos en fase subaguda. Piensen ustedes que la fase aguda es más difícil hacer exploraciones sistemáticas tanto a nivel de salud mental como neuropsicológicas, porque el paciente lo que preocupa es su estado médico, propiamente dicho, pulmonar y cardiológico. 7 pacientes precisaron de oxigenoterapia y 21 pacientes precisaron de la UCI, un poco para la descripción de la muestra. ¿Qué se observaron en estos pacientes en esta fase subaguda, en esta pequeña muestra de 35 pacientes? Se objetivó un menor rendimiento de atención, de velocidad visoperceptiva, de memoria de evocación, de planificación visual y de funciones ejecutivas, en concreto un efecto de interferencia de respuesta al efecto Stroop. Sí que es verdad, además, hay que decirlo, una covariante importante a tener en cuenta, que a mayor nivel de ansiedad y de depresión se observaba mayor deterioro cognitivo global, con una P realmente significativa. Por tanto, de alguna manera,
el estado emocional de la persona condicionaba el rendimiento cognitivo, lo cual no es fortuito. Piensen ustedes que la atención, la habilidad de planificación, las funciones que hemos comentado se observan también en pacientes con alteración afectiva. De hecho, lo importante también del estudio fue relacionar este deterioro cognitivo con las alteraciones neurológicas que mostraban los pacientes. Así, los pacientes con anosmia y ageusia, es decir, con problemas de olfato y de gusto, mostraban menor rendimiento de forma significativa en la memoria de trabajo. Los pacientes nada más con problemas de gusto tenían menor puntuación en la capacidad de denominación por computación visual, un déficit lingüístico. Los pacientes con cefalea mostraban mayor déficit de la codificación de memoria en la memoria de trabajo alternante, la compleja, mayor alteración de la velocidad de procesamiento, de las funciones ejecutivas, tipo Stroop, y globalmente un peor índice de rendimiento cognitivo. Los pacientes con diarrea mostraban un peor rendimiento de la memoria visual demorada, la de trabajo simple y de alternante, los dígitos en orden inverso y la alternante, el subtest de letras de la escala de Wechsler o la escala de All-Wise. Los pacientes que estaban en UCI tenían mayor disfunción ejecutiva. Aquí tenemos los test, insisto, para cada uno de las sintomatologías que estoy diciendo, cuáles eran las pruebas que daban significativos. Y los pacientes con oxigenoterapia tenían peor ejecución en las pruebas de atención, de memoria de trabajo, de memoria verbal y visual, de la velocidad de procesamiento, de las funciones ejecutivas y en general del índice de rendimiento neuropsicológico, lo cual era de esperar, ¿no? Los pacientes que tienen menos perfusión de oxígeno en el cerebro eran los que tenían un peor estado neuropsicológico. En un posterior estudio realizado por nosotros mismos, con una muestra mucho más amplia, 200 pacientes, un periodo mucho más largo, porque una de las quejas que nos decían los revisores es que la muestra era pequeña, que no había un grupo control. Efectivamente, el grupo control era respecto a la muestra teórica, es decir, respecto a la población de los test estandarizados, no respecto a un grupo escogido en ese momento, que por otra parte era muy complicado y difícil de escoger, como se pueden imaginar, estamos en periodo de confinamiento. Aquí igualmente cogimos una muestra mucho más amplia de 200 pacientes que nos permitió dividirlo en 4 grupos de estudio: los hospitalizados sin necesidad de oxigenoterapia, los hospitalizados con necesidad de oxigenoterapia y los pacientes que necesitaban unidad de cuidados intensivos. Como era de esperar, los pacientes no hospitalizados eran más jóvenes de forma significativa. Los pacientes que estaban en la UCI tenían un mayor nivel del dedímero, que es una medida del grado de gravedad de coagulación, es una medida que nos permite ver cómo va la sangre y, por tanto, el riesgo de poder tener patología trombótica, de poder provocar trombos en las extremidades inferiores o incluso ictus a nivel cerebral. Tenían, pues como les digo, tenían un mayor problema en estos pacientes en la UCI que los pacientes hospitalizados con oxigenoterapia. Casi el 28% de los pacientes muestran quejas de déficit neuropsicológico, siendo de nuevo más prevalentes en el sexo femenino y sin diferencia entre los grupos establecidos, estos 4 grupos establecidos, sobre todo los 3 últimos, en ninguno de ellos. La severidad, por tanto, la enfermedad no determinaba el mayor déficit subjetivo, por tanto nos falta conocer el por qué se pueden mostrar estos déficits cognitivos. Y los pacientes con quejas de déficit cognitivo, aunque no significativamente, teníamos una muestra de 200 frente a los 35 del estudio anterior, mostraban mayores niveles de ansiedad o de depresión y por tanto podían modular el estado emocional, la presencia de estas alteraciones neuropsicológicas. Siguiendo con este estudio y siguiendo también con el patrón de síntomas neurológicos que mostraban, la capacidad atencional y de aprendizaje, así como la velocidad de procesamiento neuropsicológico y de las funciones cognitivas estaban frecuentemente situadas dentro de los intervalos de la normalidad, pero baja. No podíamos decir que estaban alteradas, pero tampoco podíamos menospreciarlas porque su rendimiento era normal bajo, inferior entre 1 a 2 desviaciones estándar. A partir de 2 empezamos a plantear patología. La infección por COVID-19 por sí misma no parece en sí
poder necesariamente que producir un déficit neuropsicológico en la fase subaguda, y cuando están presentes debemos de relacionarlos a problemas médicos de tipo más grave, como pueden ser problemas neurovasculares, problemas de encefalopatía o también a problemas de alteración emocional, a problemas psicopatológicos. Finalmente, en este estudio señalamos que la presencia de síntomas neurológicos, anosmia, geneusia y cefalalgias se asocian con mayor déficit neurocognitivo, síntomas neurológicos en la fase aguda y afectando a la atención, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento neuropsicológico y funciones ejecutivas. Este artículo está enviado, nos lo han rechazado en 9 revistas, me parece que vamos por la 10ª. Esperemos que en esta revista, en el Journal of Clinical Psychology, nos la publiquen. Piensen ustedes que publicar desde España es mucho más complicado, más cuando hay una enorme cantidad de artículos que se están realizando al respecto. Y vamos a comentar los 2 artículos finales de 2 compañeros, de una compañera muy querida mía, la doctora Carmen García, del cual además pude ser revisor de este artículo, por tanto lo conozco un poquitín y le felicito desde aquí por su enorme trabajo a ellos y a todos los colaboradores del mismo, y que nos sitúan los déficits neuropsicológicos en el COVID persistente. Una muestra también importante, 63 pacientes, nada despreciable, 22 varones y 41 mujeres, con una media de edad de 51 años y un nivel educativo de 14 años, y la media de duración del COVID era de 189 días, es decir, en el momento en que se le pasó la observación tenían una persistencia de los síntomas con 189 días. Ahí tienen toda la población, todos los test, la batería aplicada, así como la distribución de las puntuaciones en 3 niveles, por debajo del punto del escalar del 8, por debajo de la puntuación escalar de 9 a 24 puntos y por debajo del percentil 25, de acuerdo a la clasificación de Guilleme y colaboradores del 2020, lo cual nos permite ver qué porcentaje de pacientes tenían alteraciones en cada una de las pruebas y el índice de gravedad por la parte baja de la curva. ¿Qué decían los estudios en forma de resumen? El 53%, casi 53% de los pacientes estuvieron hospitalizados 20 días de media, 15 de ellos en la UCI, siendo más jóvenes los pacientes no hospitalizados, coincidiendo con el estudio anterior, con una media de 47 años. Los datos a nivel neuropsicológico los tienen en esta tabla, en esta parte inferior de la diapositiva. Sobre todo predominaba el déficit de atención de una forma clarísima con las pruebas que aquí evaluaba la atención. A continuación predominaban un déficit de las funciones ejecutivas y en tercer medida predominaban la puntuación o los déficits del aprendizaje y de la memoria. Aquí podemos ver para cada uno de los test administrados el rango o el porcentaje, mejor dicho, de pacientes con los distintos estadios que definíamos de gravedad del rendimiento cognitivo del paciente. Además, señalaban que era más predominantemente afectarse un único dominio cognitivo, de los cuales establecieron, fíjense ustedes que establecieron pues 7 dominios cognitivos, era lo más prevalente, la afectación multidominio en un 60% frente a la afectación unidominio, que generalmente era en el 19% de los casos la atención seguida de la afectación de la disfunción ejecutiva y de los problemas de memoria. Si comparábamos los pacientes hospitalizados versus los no hospitalizados, ¿qué decían mi compañera, la doctora García? Señalaba sobre todo que la velocidad de procesamiento de información estaba más tocada en los pacientes hospitalizados que los no hospitalizados, pero que los déficits neuropsicológicos, como se pueden observar, se caracterizaban tanto en los no hospitalizados como en los hospitalizados, que mostraban mayor gravedad del COVID persistente. Finalmente, en otro estudio del mismo grupo de trabajo, pero en este caso firma como primer autor Marco Calabria, pero también dirigido por la doctora Carmen Sánchez, la doctora Carmen Sánchez García, en un estudio con una muestra con 49 varones y 87 mujeres, por tanto la muestra era mucho más amplia. Los días de exploración aumentaron, se exploraron a los 252 días, claramente, por tanto, sintomatología post-COVID, y se observó
sobre todo, intentaron relacionar algo que es la fatiga medida con el inventario del impacto de la calidad de vida de la fatiga, un inventario que nos mide fatiga a nivel físico, a nivel mental y a nivel social, y observaron que la fatiga fue altamente prevalente, el 82%, lo cual ratifica lo que hemos estado diciendo con anterioridad. Es persistente y sobre todo es una fatiga más física, dando una peor calidad de vida. Además, la apatía, medida con otro inventario de alteración frontal conductual que nos mide apatía y disfunción cognitiva, entre otras, también era muy prevalente en el 63% de los casos y la disfunción ejecutiva en el 61% de los casos, se incrementa tras la infección en los pacientes. También, además, observaron que los déficits neuropsicológicos más prevalentes fueron la alteración de la memoria a largo plazo, funciones ejecutivas, centradas en el trail milking test, atención alternante, y en el Stroop, interferencia o la capacidad de inhibición de respuesta, y en el CPT, la atención sostenida. Y no se olvidaron, y de hecho lo mantuvieron, que la alteración emocional, la memoria de trabajo y la atención sostenida podían llegar a predecir con un 40 y casi un 42% el nivel total de fatiga de estos pacientes con el síndrome del COVID persistente. Bien, antes de las conclusiones vamos a hacer un pequeño receso siguiendo las frases que nos comentaban de poder incluir. Y Henry Ford nos decía que la mayoría de las personas gastan más tiempo y energía en hablar de los problemas que en afrontarlos. Bueno, creo que el mundo, en este caso, ha contradicho al presidente Henry Ford y realmente los hemos afrontado de una forma unidos todos de la mano, con distintos países, con distintas unidades de investigación de distintos países y con distintas estatus y franjas sociales. Nos hemos unido para afrontar esta pandemia y seguimos afrontando la misma. Por tanto, dejamos de temer aquello que se ha aprendido a entender. Creo que empezamos a entender, gracias a Marie Curie, esa frase, podemos empezar a entender un poquito más lo que es la sintomatología de los problemas mentales y neuropsicológicos en el COVID, tanto en la fase aguda, en menor medida, sobre todo subaguda, en el COVID persistente, sobre el cual vamos a tener que entender muchas más cosas, van a haber muchos más estudios que nos van a permitir esclarecer este nuevo síndrome que estamos describiendo. A modo de conclusión, se han descrito numerosas alteraciones psicopatológicas y neuropsicológicas de la COVID-19, entre un 15 a un 80% de los casos. Además, dichas alteraciones parecen persistir más allá de los 6 meses, por tanto, en la clínica diaria tenemos que trabajar con nuestros pacientes que se quejan y darles calma, que tengan paciencia. Si en caso de la discusión puedo plantear algún tipo de tratamiento que parece que pueden indicarse. La alteración afectiva, la ansiedad, el estrés postraumático y los trastornos del sueño son prevalentes tras la fase aguda del COVID y la fase subaguda y pueden persistir en el llamado COVID persistente en menor medida. Sobre todo persiste en la alteración afectiva, la ansiedad, no el TEP y los trastornos del sueño. Y esta sintomatología emocional se relaciona con alteraciones de la sustancia blanca y la sustancia gris del parénquima cerebral, como hemos visto en zonas mucho más específicas en la ínsula y en el cingulado anterior. Las alteraciones neuropsicológicas más frecuentes son la afectación de la atención sostenida y selectiva, la velocidad de procesamiento neurocognitivo, la memoria a corto y largo plazo y un síndrome disejecutivo, sobre todo de incapacidad de inhibición de respuesta y de atención alternante visual y planificación visual. La fatiga es altamente prevalente en el COVID-19 persistente y puede ser predicha de acuerdo al déficit atencional, la disfunción ejecutiva e incluso el estado afectivo. Finalmente, el COVID-19 parece inducir una inflamación sistémica persistente que va a predisponer al paciente a manifestar síntomas neuropsicológicos y psicopatológicos más allá de la fase aguda del COVID. Hasta aquí finalizo mi exposición. Muchísimas gracias por su atención. Espero que hayan aprendido, que pueda haber aportado de forma simple y resumida datos interesantes para entender un poco más la psicopatología y la neuropsicología de este síndrome denominado COVID-19. Muchas gracias.
Muchas gracias, Joan, por tu fantástica ponencia. Ahora tenemos un espacio para unas preguntitas durante unos 10 minutitos. Tenemos, por ejemplo, a Elodia de la Cruz Martínez, que pregunta ¿cuáles son las tres técnicas que están trabajando con los jóvenes universitarios en la Universidad de Barcelona? Bueno, como estamos de entrada descartando que no tengan trastornos psicopatológicos, por tanto que no tengan una alteración emocional. Cuando se ha hecho ese protocolo de cribado breve, con el SCL-90, con el BDI, con el STAI, lo derivamos a la propia unidad de acompañamiento pedagógico, o mejor dicho, de acompañamiento psicopedagógico, en los cuales se hace unas técnicas dentro de la psicología positiva y de coaching, ¿vale? Por tanto, no se hace una intervención psicopatológica propiamente dicha, sino de acompañamiento de psicología positiva, como digo, de coaching y de restauración de hábitos de estudio ante la situación que se enfrenta. Perfecto, muchas gracias. Matilde Carvajal ahora nos indica, ¿qué nos puede comentar sobre los efectos del COVID-19 en población infantojuvenil? No he hecho una revisión al respecto. Realmente no creo que haya muchos estudios, puesto que la afectación del COVID como tal, como síndrome, se ha producido más tardíamente en la población infantil juvenil. Cuando los adultos nos hemos contaminado y nos hemos vacunado, pues le hemos dado paso al COVID a otros huéspedes. Y realmente yo creo que hay muy pocos estudios al respecto. Evidentemente es una población que no hemos comentado, es verdad, y la sintomatología que se pueda dar en general suele ser de ansiedad, por lo que hemos visto en la clínica, estoy hablando de clínica, no estoy hablando de revisión bibliográfica, de ansiedad, de problemas de comportamiento, sobre todo a nivel en casa, escolar, porque lógicamente pues, pueden perder su capacidad de socialización con los niños y pueden tener también alteraciones a nivel del sueño, puesto que pasan muchas horas inactivas y por tanto no tienen actividad. Todo hay que decir, no obstante, de que estos niños, la mayoría de los niños infectados con el COVID, no suelen tener mucha clínica a nivel sistémico. Por tanto, las alteraciones emocionales no se tienen que atribuir ni cognitivas a posible afectación por trofismo cerebral, sino que probablemente son secundarias a la propia situación de la pandemia del COVID. Muchas gracias, Joan. Otra pregunta de Omar Zamora. Doctor, ¿puede decirse que el brote de COVID-19 puede ser abrumador para las personas y las comunidades en salud mental? Yo creo que ha sido abrumador, ya ha sido abrumador, pero yo creo que vamos a tener, y lo estoy diciendo, serios problemas con la sintomatología del COVID persistente. Y ahí vamos a tener problemas en el ámbito de salud mental, en unidades y servicios de medicina interna, en unidades y servicios de reumatología, porque ya se están generando unidades especializadas para tratar los síndromes, el síndrome de COVID persistente, y creo que no se ha dado suficiente importancia al mismo a nivel de estrategia de cómo afrontar la pandemia. Se ha afrontado a la fase aguda, pero no se ha previsto lo que va a pasar en la fase del COVID persistente, y nos están llegando ya a consulta una importante cantidad de pacientes que, habiendo pasado el COVID y habiendo pasado toda la clínica, siguen manifestando muchos problemas. Y esto sí que va a ser un problema dentro del ámbito de salud mental. Teniendo en cuenta que la fatiga es el síntoma principal, nosotros queremos iniciar un estudio, espero que nos den dinero para hacerlo, en donde hemos aplicado una técnica de estimulación vibrotáctil en la fibromialgia, y pensamos que esta misma técnica de estimulación vibrotáctil se puede aplicar en el COVID persistente y puede mejorar mucha de la clínica de problemas de sueño, de calidad de sueño, de fatiga y emocionales en estos pacientes. Pero no, esto es una hipótesis, una suposición, porque no hay ningún estudio al respecto sobre este tema. Muchas gracias. Pregunta de Guadalupe Daniela Vega. ¿Se ha realizado seguimiento de los pacientes con respecto a las alteraciones encontradas? Es decir, ¿prescriben o continúan las alteraciones neuropsicológicas? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Realmente esa es la gran incógnita. Es decir, cuando nos vienen a la consulta los pacientes y nos preguntan, ¿pero hasta cuándo vamos a estar así? Pues no tenemos una fecha de caducidad.
Sí que es verdad que después de la fase aguda, generalmente el paciente suele estar entre un mes, mes y medio con la sintomatología que hemos descrito, problemas de concentración, neblina mental, problemas de atención, esa labilidad afectiva, esa fatiga, esas agujetas que yo digo a nivel muscular y desaparecen. Pero la sintomatología del COVID persistente no tenemos ni la más remota idea. Estamos especulando que pueden ser hasta 6 y 9 meses, pero es que no lo sabemos. Realmente no lo sabemos. Pensamos de que remiten, pero tampoco podemos saber si se van a quedar, porque se está hablando del síndrome del COVID resistente, es decir, que incluso algunos pacientes, por muchos tratamientos que hagamos, van a quedar con sintomatología residual. Es un campo que vamos a tener de estudio en un futuro. Ojalá sea así. Otra pregunta, Albeiro Montoya, excelente ponencia. Veo que hay mucha investigación sobre este tema y me preocupa que nos estemos enfocando más en publicar artículos que en intervenciones pertinentes sobre lo que investigamos. ¿Cómo están llevando a la praxis todas estas investigaciones? Bueno, esto siempre pasa, ¿no? Cuando estamos en un periodo de conocimiento de una nueva enfermedad, porque estamos ante una nueva enfermedad, claro, se ha multiplicado la cantidad de estudios que se han hecho en un tiempo récord, en muchos casos, ¿no? He llegado a leer artículos en la fase previa en donde todavía no estaban ni publicados el formato definitivo y estaba nada más el borrador. Evidentemente, falta la fase del salto y en eso le doy la razón al compañero de salto de la aplicabilidad a la parte clínica y si bien sí que se ha realizado en otra población, en las dianas de población que antes comentábamos, ¿no? En los pacientes ya psiquiátricos con mayor afectación o descompensación, en la población sanitaria, en las personas mayores, en los que son los pacientes con el COVID persistente o en las fases subagudas del COVID, pues todavía nos falta aplicar en su plenitud todos los datos que tenemos de estos estudios. Yo creo que faltarán unos meses, si bien es cierto que, y doy fe, al menos en mi hospital, que se están haciendo ya unidades de intervención para este tipo de patologías y de pacientes con nuevos programas terapéuticos y con nuevas técnicas de intervención. Muchísimas gracias. Guadalupe pregunta, ¿en casos como enfermedad de Addison las alteraciones neurocognitivas se ven incrementadas o también, por ejemplo, con la epilepsia? No he encontrado artículos que nos hablen de los problemas que puedan haber con trastornos hormonales, como es la enfermedad de Addison, o también con problemas de tipo neurológico, como es la epilepsia. Evidentemente, si bien es cierto que hemos visto que cuando hay algún antecedente, bien psicopatológico o bien neurológico, en la fase aguda de la enfermedad del COVID, tiene más riesgo de presentar problemas a nivel neuropsicológico y a nivel de salud mental. Pero más allá de esto, nos falta estudiar. No lo sabemos. Se tendría que hacer estudios con grupos de pacientes epilépticos que hayan pasado el COVID y ver en aquellos pacientes que se tenga una línea basal si ha empeorado o no su deterioro cognitivo respecto al periodo de incubación del COVID. Un estudio interesante. Guadalupe también pregunta sobre si se han estudiado factores de riesgo para desarrollar el COVID persistente. ¿Perdón? Si se han estudiado factores de riesgo para desarrollar Sí. el COVID persistente. Los factores de riesgo los he comentado quizá muy rápido. Mujer de 30 a 50 años son los dos factores de riesgo fundamentales con historia previa de alteraciones psicopatológicas. No hay factores de riesgo en cuanto a la gravedad de la fase aguda del COVID. No hay relación. Ahora por ahora, insisto, ahora por ahora, tendremos que ver más factores. Se están haciendo estudios de cuáles son los niveles de ciertos ítems que indican grado de procesos neuroinflamatorios en estos pacientes en la fase aguda y ver qué ocurre en la fase posaguda, es decir, en la fase persistente. Pero aparte de los tres que he comentado, no se conocen otros factores de riesgo. Bueno, una pregunta sobre el tema. Andrea Anzona pregunta, ¿el COVID persistente podría durar más de un año? No lo sabemos. No lo sabemos. Esperemos que no. Esperemos que no. Lo que sí sabemos
Por ejemplo, que el COVID persistente, cuando se junta con una paciente con fibromialgia, empeora el cuadro, puesto que agrava la sintomatología al ser muy parecida. La empeora, que pacientes que han estado estabilizadas, pues las empeora. Más allá de 6 o 9 meses todavía no podemos decir más. De acuerdo. Concepción Rodríguez pregunta, ¿en qué proporción influye la hospitalización, si es en la UCI, sobre los parámetros que se están evaluando en los trabajos que ha expuesto? ¿Cómo se puede diferenciar la parte que corresponde al COVID de la hospitalización? Los estudios no han tenido en cuenta el factor de hospitalización separado del COVID, sino que han considerado en qué estado estaba el paciente, si la UCI, tipo de hospitalización, con oxigenoterapia, no oxigenoterapia, pero no se han evaluado o no se han utilizado instrumentos específicos para ver el efecto, no del COVID, sino del estar en un apartado específico de la hospitalización. Lo que sí que podemos decir es que la hospitalización como tal, dentro del COVID, no difiere en la mayoría de los aspectos de los déficits cognitivos explorados, exceptuando la velocidad de procesamiento cognitivo. Muy bien. Pues ya la última pregunta es de Lilia Guadalupe López, que pregunta, ¿esto es un campo de investigación en tiempo real que nos sirve para proyectar la toma de decisiones para la formación de profesionales de la psicología? ¿Qué área de formación profesional puede proponer como básica a considerar para los programas educativos en las universidades, buscando responder a lo que se está presentando y lo que se va a requerir en el tiempo venidero? Bueno, pregunta muy interesante también, ¿no? En el sentido de que el psicólogo clínico y el neuropsicólogo no nos podemos circunscribir nada más a los problemas emocionales que hasta ahora hemos estado estudiando, sino que nos estamos dando cuenta, y esta pandemia nos ha permitido así verlo, de que otras enfermedades de otros órganos sistémicos que para nosotros es absolutamente alejado de nuestra formación, también van a dar o pueden dar problemas de este tipo. Y que por tanto tenemos que ampliar nuestro conocimiento y nuestras bases de formación dentro y fuera de la carrera para dar respuesta a estos tipos de problemas. Los psicólogos que hemos estado trabajando en línea, ¿no? Tanto atendiendo a los pacientes, a los no pacientes, a los sanitarios que estaban en primera línea, hemos tenido que aprender sobre la marcha, sobre lo que era este virus y cómo podía afectar a nivel fisiológico y neurofisiopatológico el mismo, para poder entender los problemas de salud mental y los problemas neurocognitivos. Hemos tenido que hacer una inmersión de conocimientos que no teníamos absolutamente en la menor idea, ni en nuestra formación académica, ni en nuestra formación profesional diaria. Aquí se ve realmente el papel sanitario del psicólogo, en donde no nos podemos alejar de otros facultativos compañeros que les enseñamos y nos enseñan sobre lo que estamos tratando el día a día. Bueno, pues ya con esta pregunta, Joan, le damos por finalizada la conferencia. Muchísimas gracias por tanta sabiduría, tanta información tan condensada. La audiencia está pues con muchas felicitaciones a través del chat. Espero que las sientas, aunque sea con el cariño que las envían. Y nada, no sé si quieres decir algo para acabar. Bueno, las estoy leyendo aquí y veo que os doy las gracias por las expresiones que me decís de que os ha gustado la ponencia. Lo he hecho con todo el cariño, lo he intentado hacer lo mejor posible, intentando resumir todos los datos que tenemos, y muchas gracias por los comentarios. Realmente no puedo decir otra cosa. Y gracias a vosotros, Joaquín, como siempre, por la invitación, que siempre me atendéis con un gusto exquisito. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, sesiones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #experienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las cosas grandes pasan. Con ISEP siempre sumas.